Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy tenemos una vez más al Padre Vergara aquí con nosotros, dispuesto a abordar uno de los últimos documentos vaticanos que ha salido. Buenas noches, Pater. Buenas noches, Isaac, buenas noches. Buenas noches. El Pater ha estado haciendo una disección del Dilexit Nos, que salió hace un mes y algo, y quiere hacer públicas sus conclusiones aquí. Este canal pues está prestado a todos los sacerdotes que quieran levantar la voz en medio de lo que está pasando. Yo entiendo que no es fácil. Y sobre todo el hecho de decir, bueno, es muy difícil, o sea, es casi quirúrgico, sobre todo en este caso del Dilexit Nos, saber dónde está, digamos, no la perla, sino la perla negra. Esto parece de los piratas. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, como con todos los documentos. No sé si quieres rezar algo primero. Sí, vamos a empezar pidiéndole a la Virgen que nos ilumine, pues para que esto pueda hacer bien, el mayor bien posible, pues para eso lo hacemos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Precisamente el peligro de esta encíclica radica precisamente ahí, en que tiene cosas muy buenas, y voy a empezar con 2 puntos que son magníficos. Tiene cosas realmente espectaculares que ya habrían querido otros papas incluso, pero claro, dentro de toda esa maravilla y dentro de todo ese bien, pues hay gotitas de veneno, hay perlas negras que son tanto más peligrosas cuanto que al estar escondidas pues pueden pasar inadvertidas. Y precisamente ese es el mayor escándalo de todos, el que no se percibe. Claro, sí, a ver, solo la pequeña aportación que quería hacer es que vivimos tiempos anticrísticos y al anticristo lo describe el apóstol como el ánomos, el hombre sin ley divina y sin ley natural. Por eso sabemos que estamos en tiempos anticrísticos, porque no solo vemos cómo se ataca la ley divina, sino también la ley natural. Sí. Y desde dentro de la Iglesia, con ese fiducia, súplicas y todo lo demás. Entonces, del anticristo se dice una cosa, dice, engañará a los escogidos si eso fuera posible. O sea, la principal arma de la que estamos hablando es del engaño. Y parece que cuanto a cotas de apostasía más altas subimos, de vez en cuando empiezan a salir documentos como este, que son auténticas perlas. Es como diciendo, en medio del dolor, ¿no? Casi me parece, no sé si te acuerdas del pasaje del Evangelio cuando nuestro Señor lo van a crucificar y le ofrecen este brebaje. Sí. Que le atenúa el dolor. Sí, sí, hay mucha gente dentro de la Iglesia que no se atreve a hablar, sabe que las cosas están mal, y cuando sale un documento como este se cogen un clavo ardiendo, porque están deseando dejar de sufrir, están deseando no ver la realidad y seguir como si no pasara nada, y tocar un poco de normalidad. Pero ahí está el truco, parece ser. Entonces, adelante, Pater, te escuchamos. Sí, ahí está el peligro, por eso yo me siento obligado a dar la voz de alarma. No todo el monte es orégano, no todo lo que brilla es oro, sino que hay también pues veneno, y hay también cosas muy nocivas y muy contrarias a la fe, como vamos a ver después. Entonces, por eso, ya digo, me creo en la obligación de hablar y decir las cosas claras desde mi parecer. O sea, como yo siempre digo, puedo estar equivocado. En este caso ya no he tenido ningún debate con nadie sobre este asunto, sobre Dilexit Nos, como sí tuve 6 debates sobre Dignitas Infinita. Pero bueno, igualmente puedo estar equivocado, y si alguien tiene alguna crítica que hacerme, yo la recibiré encantado y muy agradecido. Entonces voy a aportar
mi parecer, que creo que es fuerte por el punto este de que estamos en la tribulación de la confusión, del engaño. Y el engaño precisamente se logra cuando se mezcla la mentira con la verdad. Entonces hay que saber diseccionar, efectivamente, hay que saber verlo todo, indagarlo y distinguir, diferenciar una cosa de otra. Entonces, para que no parezca que yo aquí me dejo llevar, pues no sé, por una animadversión ya crónica contra el Papa Francisco, que todo lo que escriba me parece mal, pues quiero empezar precisamente con los puntos que me han parecido maravillosos. Si es que hace todo un estudio, un desarrollo de la espiritualidad centrada en la confianza en Dios y en el Sagrado Corazón, que ya digo que es espectacular. Empieza a dar citas de santos y demás, y es para caerse de espaldas. O sea, esa parte está muy bien y se puede perfectamente leer con mucho aprovechamiento espiritual. Entonces, quiero empezar por esto y luego ya señalo los puntos en los que discrepo y en los que veo un peligro importante. Los puntos son el 136 y 137, que si te parece los voy a leer porque están muy bien. Vale. 136. Quizás el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo se refiere a Santa Teresa del Niño Jesús. Sea la carta que escribió 3 meses antes de morir a su amigo Maurice Bellier, en la que dice: cuando veo a María Magdalena, adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con las lágrimas los pies de su propio maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. ¿Qué cosa más bonita? Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mis propias fuerzas, que no son más que debilidad. Pero sobre todo, ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. 136. Pero es que el 137 aún es mejor porque lo explica y da una clave muy importante. Porque hasta ahora hemos leído el trocito ese de la carta de la santa, pero aquí ya aparece el texto de la misma encíclica. Las mentes eticistas, fíjate qué cosa tan, tan bonita en el fondo, las mentes eticistas, porque ese es uno de los peligros del cristianismo, convertirlo en un moralismo, y el cristianismo no es un moralismo. O sea, no es solamente una moral, por supuesto que hay una moral, pero ni es lo fundamental ni es lo único. La moral cristiana ha de estar muy bien situada en su lugar, porque efectivamente hay mentes eticistas, como en tiempos de Cristo estaban las mentes farisaicas, que todo lo ven desde una perspectiva tergiversada. Bueno, pues aquí lo viene a decir muy bien. Las mentes eticistas que pretenden llevar un control de la misericordia y de la gracia, dirían que ella podía expresar eso, lo que ha dicho antes, esa confianza a pesar de sus faltas y todo, podía expresar eso porque era santa, pero que no podría afirmarlo una persona pecadora. De ese modo, quitan de la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús su hermosa novedad que refleja el corazón del Evangelio. Lamentablemente se ha vuelto frecuente en algunos círculos cristianos este intento de encerrar al Espíritu Santo en un esquema que les permita tener todo bajo su supervisión moralista. Pues hace una crítica exacta, eso está muy bien.
Sin embargo, esta sabia doctora de la Iglesia les tapa la boca y contradice directamente esa interpretación reductiva, o sea, habla así porque es santa, pues les tapa la boca y contradice esa interpretación reductiva con estas palabras tan claras. Aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida, la hoguera del amor de Dios. Qué idea tan preciosa, que a mí enseguida se me conectó con un texto de un gran santo, también francés, San Bernardo, donde dice: si cometo un gran pecado, me remorderá la conciencia. Para que veamos que no es invento tampoco eso, sino que tiene una historia muy bonita y muy interesante. Si cometo un gran pecado, decía San Bernardo, me remorderá la conciencia, pero no perderé la paz, por acordarme de las llagas del Señor y poder tomar de sus entrañas lo que me falta, pues las mismas rebosan misericordia. En fin, y sigue hablando y hace una descripción preciosa, completamente preciosa. Bueno, pues esos dos textos convergentes de Santa Teresita del Niño Jesús y de San Bernardo son, el segundo no está en la encíclica, pero se refiere a lo mismo, son absolutamente deslumbrantes. Sí, pero la clave aquí, por ejemplo, que yo veo con el de Santa Teresita, que está muy bien, Sí, pero es lo que se ha hecho en otras partes de estos últimos años. O sea, coger citas de santos, que es lo mismo que hace el diablo con la escritura cuando tienta a nuestro Señor, ya, recortarlas y ponerlas para querernos decir algo que en realidad no va. Porque, por ejemplo, lo que no se dice aquí, por ejemplo, es que María Magdalena terminó sus días haciendo penitencia claro, eso es en una cierto. cueva. Quiero decir, claro, si uno coge estas palabras de Santa Teresita, solo ese trozo, y se pone a leer Amoris Laetitia, pues dice, vale, voy a seguir en esta situación de pecado porque tengo confianza y es lo que me dice aquí. Pero claro, Santa Teresita habla de María Magdalena, pero luego María Magdalena no siguió pecando, sino que hizo una penitencia. Sí, sí, pero es que el punto al que se refiere es precisamente a que la confianza se fundamenta en la misericordia, o sea, en la misericordia que uno sabe que te va a perdonar, pero no mañana, no porque uno va a seguir pecando, sino ahora mismo, o sea, cuando la gracia te toca, te infunde esa misericordia, esa confianza, perdón, esa confianza en la misericordia. Y eso es lo que expresa la santa de ese modo tan bonito. Sí, sí, eso Creo sí. que tal como está expuesto en la encíclica, también está muy bien como otros textos de muchos santos a los que nombra y, en fin, que hace un desarrollo muy bonito. Sin embargo, más al principio, casi nada, al empezar, encontramos el problema. Lo único que, claro, como, en fin, es que esta encíclica es de contrastes, es de claroscuros, cosas muy bonitas con otras que son más bien venenosas, cosas que son, no diré fervorines, porque eso suena a que tiene poco, a que es insulso, a que tiene poco fundamento, no, sino una exposición piadosa y espiritual profunda e intensa, pero por otro lado empieza con una parte bastante filosófica. Y yo aquí he tenido un poco que resistirme porque tenía la tentación de entrar en esos sistemas filosóficos modernos y que fundamentan todo el movimiento muy multiforme que fue condenado por la Iglesia y que es el modernismo. Claro, para comprender eso hay que ir antes a todo el desarrollo de la filosofía moderna, pero yo creo que voy a prescindir de eso porque sería entrar en muchas honduras en las que entra el texto. O sea, con esta crítica no le voy a hacer total justicia al texto, porque Ya, habría que entrar en esas consideraciones más filosóficas. Pero claro, como comprendo que el marco no sería este, el ya. marco para ese tipo de crítica no sería este, pues yo voy a limitarme un poco más
a lo superficial y a lo estrictamente nocivo para la fe. Pero ya digo, esa primera parte es profunda e intensamente filosófica. Y de ahí brotan pues los errores que envenenarían todo lo demás. Y ahora voy a entrar directamente a eso. Vale. Y ya digo, está al principio y efectivamente, en el primer número, se dice, su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones. Es eso lo que te decía. Sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Ya, requisito previo no, pero lo de las condiciones, ahí está el problema. Porque pretender que el amor de Dios es totalmente incondicional, no solo en sí mismo sí que lo es, pero claro, también para nosotros, que por tanto no tendríamos que corresponder libremente para que se pueda cumplir en nosotros ese mismo amor, pues ese precisamente es el error de base del protestantismo, negar la libertad humana. Y es un error muy reiterativo en el magisterio francisquista. Aparece muchísimas veces. Aparece muchísimas veces ese amor incondicional de Dios que nos ama, que ama a todos, independientemente de lo que uno haga, que es cierto, nos ama independientemente de lo que nosotros hagamos. Pero claro, ese amor incondicional no llega a nosotros de modo incondicional, sino que a nosotros llega de modo condicionado. Si nosotros lo aceptamos, si no lo rechazamos, mejor dicho, aquí estaría la clave, si no lo rechazamos, si no rechazamos la gracia de Dios, ese amor llega a nosotros. Si lo rechazamos, ese amor se queda en nada, porque en los condenados, lógicamente, pues, ¿qué ha hecho el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Acaso Dios no los ha amado? De ninguna manera, por supuesto que los ha amado, pero ese amor de Dios no les ha servido de nada. Porque el amor de Dios en sí mismo es incondicional, pero hacia nosotros no, nosotros lo condicionamos libremente. Pero ahí tienes lo que hay en el fondo de esta teología bergogliana, que está en Amoris Laetitia. Al final nadie se condena para siempre, esa no es la lógica del Evangelio. Claro, porque es una lógica de un amor incondicional que también en nosotros se cumpliría de esa manera. Pues no, porque si nosotros nos salvamos necesariamente, pues claro está, tendríamos una dignidad infinita y seríamos personas infinitas y divinas, porque seríamos necesarias. Muy bien hilado con la última crítica. Claro, si va todo, si todo entra en la misma lógica, solo que decir que esa es la lógica del Evangelio es rotundamente falso. Esa no es la lógica del Evangelio. Necesario e infinito solo es Dios, nosotros no, de manera natural. Si aceptamos el amor de Dios, pero que podemos no aceptarlo, por eso para nosotros no es incondicional ni necesario, si lo aceptamos, entonces sí somos elevados. Es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, es que esto, en fin, como uno se trague esto inadvertidamente, a partir de aquí ya no da pie con bola. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. El siguiente punto que quiero ver es el 10, donde dice, el corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico. Claro, aquí es donde a mí me vino la tentación maligna de entrar a saco en toda la cuestión filosófica, desde Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, al que también nombra por aquí, pero gracias a Dios, para bien de la gente, creo haber resistido esa tentación y no voy a entrar pormenorizadamente en esto, sino simplemente a grandes rasgos. Bueno, pues repito, el corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad o libertad. Quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, que son las de Descartes.
Aquí yo he tenido que hacer un acto de penitencia muy importante para resistirme a esto. Pero ya digo, no voy a entrar en las consideraciones así más de escuela filosófica, sino en la consideración profunda, que sería la que lo vicia todo, y es la siguiente. ¿Desde dónde se puede construir un sistema de pensamiento sino desde la inteligencia? ¿Acaso el centro personal es capaz de pensar o está fuera del ámbito del pensamiento? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas la hallamos a continuación, en el punto 11, donde se dice: cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. La clave de todo está aquí. Las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Afirmar que el centro personal, que sería el corazón, es inasequible a la inteligencia, supone forzosamente excluirlo de la lógica. Ahora bien, lo que no está sujeto a la lógica es simplemente lo contradictorio, porque la lógica se funda enteramente en el principio de no contradicción, que establece la consistencia. Esto es una característica lógica fundamental, la consistencia como característica propia de la racionalidad. Racional es lo consistente, lo que tiene consistencia. ¿Y en qué consiste la consistencia? En la no contradicción. La no contradicción. En la no contradicción. Por eso va todo hilvanado. Pues la consistencia es la característica propia de la racionalidad, porque racional es lo consistente, o sea, lo no contradictorio. Y además, como condición necesaria de la verdad, porque lo consistente podría no ser algo de hecho. O sea, si yo digo que hoy he andado 3 horas, he estado caminando 3 horas, pues puede ser cierto o no puede ser cierto, pero en principio es consistente, es lógico. Claro, si digo que hoy he estado caminando 28 horas, eso no solo es que es falso, es que no puede ser verdadero, porque no es consistente. Entonces, esa es la cuestión. La verdad tiene que ser necesariamente consistente. Todo lo que es consistente no tiene por qué ser verdad, pero la verdad siempre tiene que ser consistente. Por eso la consistencia es una condición necesaria de la verdad. Por tanto, contradictorio, inconsistente e irracional son sinónimos plenos, porque lo contradictorio es inconsistente e irracional. Y a esto se añade como derivado la falsedad, pues lo no consistente tampoco puede ser verdadero, como he dicho. Lo que no es lógico no puede ser de ninguna manera verdadero. Lo que es contradictorio no puede ser verdadero. Por otro lado, como la verdad es coextensiva con el bien, es uno de los postulados de la metafísica clásica, la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. El bien es uno, es verdadero, es bueno y es bello. Todo ser es verdadero, tiene su verdad y es bueno, tiene su bondad. Verdad y bondad son coextensivas. La verdad es coextensiva con el bien. Lo que es verdadero es también bueno. Pues de esa manera se colige que la falsedad implica el mal. Claro, si la verdad se corresponde con el bien, la falsedad se corresponde con el mal, lógicamente, que en su radicalidad queda identificado como la absurdez de lo contradictorio. El mal supremo es la absurdez de lo contradictorio, porque lo contradictorio es absurdo y por tanto es malo.
Esa es, pues, la treta sibilina que mediante un lenguaje que parece muy profundo y personalista, si es que entra también mucho en las consideraciones personalistas, pero esa es la cuestión, confunde. Mediante ese lenguaje que habla del centro personal, consigue colar la idea más perniciosa, la del irracionalismo. Sí. Esta es la cuestión. El irracionalismo. En esta encíclica, el irracionalismo campa por sus respetos. Sí. Se establece el irracionalismo. ¿Por qué? Pues porque se habla de unas respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Claro, la inteligencia es la facultad que capta la lógica, es la facultad racional. Y la racionalidad se funda en la no contradicción. Fuera de la lógica que tenemos, la contradicción, la irracionalidad, el mal, todo junto, pues esa es la idea más perniciosa, la del irracionalismo, de pensar que dicho centro personal, que parece tan bonito, claro, es que te engatusa el centro personal, qué cosa tan bonita, el corazón, qué maravilla. Sí, pero precisamente ese centro personal, ese corazón, trasciende la razón, precipitándose en el absurdo. Esa es la clave, o sea, ese es el veneno más nuclear que he visto yo en esta encíclica, el irracionalismo. Yeah. Y eso, pues, hay que denunciarlo. Seréis como dioses. ¿Cómo claro, vas a ser Dios si eres una criatura creada? pero no infinito. El que dice eso, que es el demonio, lo dice de manera engañosa, de manera falaz, entonces incurre en contradicciones y de esa manera, pues todo su discurso se precipita en el mal, porque el mal va unido a la falsedad. Yeah. Entonces, ese es el problema. Sin embargo, uno de los principios elementales de la teología católica, de los principios elementales, es la compatibilidad entre la fe y la razón. En el protestantismo y en otros sitios, pues dependerá. En unos sitios, en unas corrientes protestantes, en fin, hay más irracionalismo, en otras menos, dependerá. Porque, en fin, y en otras religiones dependerá. Eso va por barrios. Pero en la Iglesia Católica no hay lugar a duda. Se habla magisterialmente, porque ahora voy a citar los puntos magisteriales, se habla de una total compatibilidad entre la fe y la razón. Eso es de fe, eso es magisterial. Entonces, claro, si nos cargamos eso, nos lo hemos cargado todo. Porque la fe y la razón no deben contradecirse mutuamente, son compatibles porque no se contradicen. Pues precisamente fruto de la colaboración de la razón con la fe son, por una parte, los preámbulos de la fe, los llamados preámbulos de la fe, que para la teología católica son tan importantes y que dan lugar a la teología natural. ¿Y qué son esos preámbulos de la fe? Pues, por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios, la demostración del alma humana, la fundamentación racional de los motivos de fe, para creer en la Iglesia, para creer en Cristo, en la historicidad de Cristo, la fundamentación de su resurrección, que aunque no puede ser demostrada racionalmente, lo que es lógico, pero sí puede ser fundamentada. Entonces, todo eso son los preámbulos de la fe. Bueno, pues esos preámbulos de la fe, que son tan importantes, son posibles porque hay una compatibilidad entre la razón y la fe. La fe es racional, no es irracional. La fe cristiana, la fe católica, no puede ser irracional. Por eso hay una teología natural. Además, el contenido de la teología sobrenatural, el cometido, perdón, de la teología sobrenatural, la teología católica,
es precisamente demostrar la no irracionalidad de la revelación. Por ejemplo, en la cuestión de la Trinidad, el misterio más insondable y más difícil de todos, aunque hay otros también que no van muy a la zaga, como la creación, la cristología, etcétera, pero vamos a poner el ejemplo de la Trinidad. ¿Qué procura hacer la teología discursiva? Pues demostrar que eso no es irracional. En la Suma Teológica de Santo Tomás, su gran esfuerzo es demostrar que la Trinidad no es irracional, no es contradictoria. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque hay una compatibilidad entre la fe y la razón. Entonces, eso es fundamental. Sin embargo, Dilexit nos, como acabamos de ver, eso se lo carga. Vamos, que lo elimina completamente. Yeah. Contradiciendo, por tanto, 3 puntos magisteriales, en fin, se podrían sacar haciendo un estudio más exhaustivo, pero así a vuela pluma, 3 puntos magisteriales quiero traer a colación. El primero es Denzinger, 1635, que dice: nada ciertamente puede inventarse o imaginarse más demente, nada más impío, nada más repugnante a la razón misma, porque si bien la fe está por encima de la razón, no puede empero hallarse jamás entre las mismas verdadera disensión alguna ni verdadero conflicto. Aunque la fe está por encima de la razón, pero entre la fe y la razón no hay ninguna verdadera disensión ni ningún verdadero conflicto. Es decir, no puede haber contradicción entre ambas, como quiera que ambas nacen de una misma fuente, la de la verdad inmutable y eterna que es Dios. En fin, este es el A, E, I, O, U de la teología católica. ¿Te acuerdas a esa que me está recordando? Me está recordando la carta de los obispos de Buenos Aires que decía: un individuo, aun conociendo bien la norma, puede tener problemas para entenderla y por lo tanto puede comulgar porque no entiende realmente el pecado que está cometiendo. Pero claro, te acabo de decir, un individuo, aun conociendo bien la norma, puede tener problemas para entenderla. Eso es una contradicción. Claro, si la conoce no puede tener problemas. Bueno, puede tener un problema vivencial porque no pueda cumplir esa norma, pero eso no significa que no pueda comprenderlo. Lo comprende, pero no logra encajarlo. Claro, Son cosas distintas. No, pero el texto te lo dice, un individuo, conociendo bien la norma, puede tener problemas para comprender los valores intrínsecos a la norma. Claro, eso no puede ser. Pues eso es lo que está en la Carta de los Obispos de Buenos Aires, que permite la comunión a los que están en adulterio. Claro, claro. No, es que vamos a ver, una vez que se cae en el irracionalismo, claro, por eso. Del absurdo, en lógica se sigue todo, es una norma lógica. Una vez que caemos en el absurdo, en la contradicción, a partir de ahí puedes decir lo que quieras. Todo encaja porque nada encaja. Ya nada tiene sentido. Y esto aparece, claro, aparece más veces. Acuérdate cuando hablamos de la presentación de Dignitas Infinita, efectivamente, el cardenal Fernández hablaba del sentido evolutivo de la verdad. Una verdad en sentido dialéctico, una verdad que se construía desde la superación de las contradicciones. Ya entonces tuve que resistirme para no entrar mucho en la filosofía hegeliana. Pues eso aquí se repite completamente. Son esas escuelas. Detrás de este pensamiento están los sistemas modernos que dieron lugar pues al modernismo teológico que fue condenado, porque claro, es que esas conclusiones se cargan el magisterio definitivo. He hablado de Denzinger 1635, voy a pasar a Denzinger 1797. Aunque la fe esté por encima de la razón, es que vemos la misma idea nuevamente. Ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón,
como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la luz de la razón. Y Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad contradecir jamás a la verdad, porque ya no sería verdad. Cuando hay contradicción, no hay consistencia, y sin consistencia es imposible la verdad, porque la verdad tiene como condición necesaria la consistencia, o sea, la no contradicción. La verdad no puede contradecir jamás a la verdad. Se puede decir con más claridad, pero claro, si entramos en un pensamiento que acepta las contradicciones, que acepta un reino que dividido sobre sí mismo no puede sobrevivir. efectivamente, mira que Jesús lo dijo con claridad, pues a partir de ahí, claro, se explica todo esto, pero hay que denunciarlo. Una cosa es que se explique y otra que haya que acatarlo. No se puede acatar, porque acatar eso es rechazar esto, es rechazar el magisterio solemne de la Iglesia. Y el último punto que quiero ver ahora, Denzinger, 1799. No solo no pueden jamás disentir entre sí la fe y la razón, sino que además se prestan mutua ayuda, como quiera que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe, los preámbula fidei, de los que he hablado antes, los preámbulos de la fe. Y la fe, por su parte, libra y defiende a la razón de los errores y la provee de múltiples conocimientos, claro, los conocimientos salvíficos. Por tanto, hay colaboración, no contraposición, ni menos todavía contradicción. Por tanto, lo que se ha dicho anteriormente ya queda completamente fulminado, o sea, no se puede acatar. Decir que hay respuestas que daría el corazón, que comprendería el corazón, y que la sola inteligencia no puede dar, eso hay que rechazarlo, porque eso es caer en el absurdo y en el irracionalismo. Vamos ahora al punto 13. Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón. Esto parece, pero tiene mucha miga, parece extraño, pero tiene mucha miga. O sea, que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio. La inteligencia se tiene que poner al servicio del corazón. Bueno, pues date cuenta, voy a intentar Esto es Paulo Coelho. desentrañar lo que hay ahí. Sí, sí. Uno de los mayores errores de la modernidad es que esto no está dicho a humo de pajas. Esto tiene un fundamento histórico muy importante. Es precisamente uno de los mayores errores de la modernidad, de toda la modernidad. La consideración instrumental de la razón. Por eso habla de dominio político. La inteligencia y la voluntad se tienen que poner al servicio de ese dominio político del corazón. ¿Qué significa eso? Pues se está hablando ni más ni menos que de la consideración instrumental de la razón, la cual no tendría entonces la capacidad de alcanzar y determinar el fin, sino solo la de presentar los medios. Por eso se habla de instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque la razón sería el instrumento que te dice cómo, que te presenta los medios, pero no te dice el fin, porque entonces ya no sería instrumental. El fin no es instrumental. El fin es justo lo que uno quiere alcanzar y aquello por lo que utiliza los instrumentos. Entonces se habla de uso instrumental o sentido instrumental de la razón cuando a la razón no le compete decir el fin, porque este ya no tendría por qué ser racional, sino que la razón simplemente te dice cuáles serían los medios más eficaces. Pero claro, el fin, ¿cómo lo determinamos? De manera irracional. La razón solamente presentaría los medios más eficaces para alcanzar el fin determinado de antemano, por una voluntad, aunque aquí se diga que el dominio político del corazón se aplicaría a la inteligencia y la voluntad, en realidad se refiere a la inteligencia sola, porque la voluntad es la que desea. Entonces, ¿cómo se fijaría el fin? Ya no por la razón, sino por el deseo, por la voluntad. Dice, pero
solo un apunte, Sí, porque me he sí, acordado sí, de toda la escritura. Jeremías 17, 9, 10 dice: el corazón es engañoso y perverso, más claro, que todas las cosas. ¿Quién claro, puede decir que lo conoce? Solo claro. Dios. Efectivamente, nada más falso ni enfermo que el corazón humano. Por tanto, esa manía por canonizar el corazón y encima, claro, un corazón irracional, un corazón que consiste en una voluntad puramente subjetiva, cuya libertad sería totalmente arbitraria, por no estar sometida a ninguna racionalidad. O sea, ¿qué más queremos? Se canoniza aquí en Dilexit Nos, se canoniza el uso instrumental de la razón. Esto es una aberración grandísima, porque entonces el fin ya no es racional, es irracional y está determinado por una voluntad subjetiva, porque depende, claro, responde al interés del sujeto y completamente caprichosa y arbitraria. Claro, ¿qué ocurre? Que el resultado de todo esto es el maquiavelismo radical. Maquiavelismo radical. Pues no solo los medios quedan justificados moralmente por el fin, que eso es lo que dice el maquiavelismo, el fin justifica los medios. Bueno, pues no solo los medios quedan justificados moralmente por el fin, sino que incluso el fin, queda hurtado al juicio moral genuino, que es racional y que obviamente depende de la razón, mientras que ahora la bondad del fin quedaría establecida también por la soberana decisión de la voluntad. Una voluntad, la del sujeto, que por lo que sea fija este fin y no el otro, de manera caprichosa, de Claro. manera arbitraria, de manera irracional. ¿Nos damos cuenta de lo que hay detrás de esto? Y esto es consecuencia. Estamos ahora, a partir de ahora, estamos sacando consecuencias del irracionalismo inicial. O sea, el meollo de todo es el irracionalismo. ¿Qué se Ya. desprende de ese irracionalismo? Pues de entrada el maquiavelismo, de considerar que la razón tiene un uso meramente instrumental. El irracionalismo, de ahí el maquiavelismo. Bueno, pues vamos a ir desentrañando más cosas. En el punto 16 se dice: cuando se capta alguna realidad con el corazón, se la puede conocer mejor y más plenamente, ya que lo más íntimo de la realidad es amor. A continuación cita Heidegger, pero yo lo paso, lo paso por alto. Dice: la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. ¿Qué es una conmoción? Una emoción. Amén. El corazón alberga los estados de ánimo, trabaja como un custodio del estado de ánimo. Esto es una cita literal de Heidegger. Ya digo, me resisto a entrar ahí, pero no en esto otro. No, perdón por cortar, No, no, pero podemos decir que a estas alturas la encíclica que se supone que iba sobre el Sagrado Corazón de Jesús ya lo ha dejado de lado y está hablando y canonizando, como tú bien has dicho, al corazón humano, así. sí, lo único que esto es el principio y luego entra en otras consideraciones del corazón de Jesús que van a estar muy bien. Pero Claro, claro, de entrada lo que ha hecho es viciarlo todo, claro. es viciarlo. A partir de aquí, sí, se puede sacar mucho provecho espiritual de bastantes puntos y de bastantes partes de la encíclica, pero si se quita esto, lo otro se puede leer bien. Claro. Pero si antes has leído esto y te has dejado empapar por esto, pues ya vas enviciado. Claro. Pero eso lo Ya vas sabes tú, descarriado de entrada. claro, eso lo sabes tú que conoces teología, pero lo lee alguien que no. Claro. Y se lo traga todo. Se lo traga porque es que esto es filosofía profunda. Es que Ya, ya digo, esto no es para todos los públicos, digámoslo así. ya, Esto lo pueden entender los teólogos, los filósofos, que son los que deberían estar levantando la voz y dando la voz de alarma. Por ya. eso yo me he creído
obligado en conciencia a hablar porque yo he podido comprender esto, que esto es maligno, es perverso, hay que decirlo. Hay otras cosas que están muy bien, pero esto es maligno. Habría que arrancar en todo caso estas hojas de la encíclica para poder leer las demás. Porque claro, una vez que tú te has dejado ganar por el irracionalismo y por el maquiavelismo, ¿para qué quieres más? Bueno, pues ahora viene otra consecuencia. La consecuencia del irracionalismo que se viene criticando solo podía ser el emotivismo. Irracionalismo, maquiavelismo, emotivismo. Porque claro, todo lo que se hurta a la razón, ¿dónde se puede poner? En la emoción. Lo que no se puede comprender por la razón, ¿de qué manera se podrá comprender? Pues por la emoción, lo que ha dicho aquí. Una conmoción. Lo más íntimo de la realidad es amor, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se entiende el amor? Claro, es que esto es un veneno que se lo carga todo. Luego, por más veces que te hable del amor de una manera maravillosa, del amor de Dios, del amor de Cristo, del amor del Sagrado Corazón, si tú vas pensando que ese amor es pura irracionalidad y es pura emoción, estás perdido. Estás perdido. Te ha matado de antemano. No, es que precisamente la ascética católica es prevalecer sobre la emoción. Claro, es Utilizando la razón, claro. La razón. Pero si la belleza está en la racionalidad, las cosas bellas se pueden analizar racionalmente. El arte, por ejemplo, pues ahí está en fin, para no entrar en muchas disquisiciones, pero simplemente cuando uno ve una fachada que le gusta tanto, una escultura, una pintura, pues en muchos casos está la perspectiva áurea. Sí. O sea, está la regla áurea. Entonces, eso hace que te guste. Es una razón, es algo completamente racional. Un cuadro. Claro, esa es la estafa, por ejemplo, que se está dando en el arte con el abstracto, el llamado arte abstracto, en fin, arte que se han dado casos de cuadros que han sido pintados por niños o por monos y los han valorado como si fuera. No, la belleza tiene que estar fundada en una racionalidad, en unas razones. Como muchos altares modernistas. En fin, vamos a ver. El otro día tuvimos un ejemplo señero. Bueno, pues todo eso es consecuencia de esto. El emotivismo, ya que descartada la razón como la facultad aprehensiva, es decir, la facultad que capta lo más profundo, solo quedan las emociones como las únicas capaces de esa tarea. Entonces, claro, se cae en la consideración más emotivista del corazón. Si ya el corazón en parte se podría prestar a eso, pero claro, en muy mal sentido, porque el corazón, esto es como el amor, se puede aplicar a muchísimas cosas, bastantes de las cuales son pecados completos. Entonces, claro, si ya eso lo juntas con el emotivismo, pues no puedes salir del pecado. Porque un corazón que se deja llevar por la emoción va a ir de pecado en pecado, como decía aquella, donde el corazón me lleve. Pero ¿qué corazón? La pura emoción. Hoy se junta con uno, mañana se junta con otro. Exacto. Eso es puro pecado, ahí no hay racionalidad ninguna y la ley de Dios es puramente racional. El corazón de Cristo no es una pura emoción, no, está sujeta a racionalidad. El amor de Dios es racional, es lógico. Una lógica, claro está, que trasciende mucho lo que nosotros podamos comprender, pero no es contradictoria. En Dios no hay contradicción de ningún tipo. Si te cargas eso, solo quedan las emociones que lo van a desdibujar todo. Por eso continúo. Si malo es concebir al hombre constitutivamente como un nudo emotivo, un nudo de emociones,
¿Qué decir de la visión teológica que aplica eso mismo a Dios, que estaría representado por el corazón de Jesús? No hay nada más perverso que despojar a Dios de la racionalidad constitutiva que funda la verdad y la bondad de su ser. Dios es verdadero y es bueno, porque es lógico, porque es racional, no alberga ninguna contradicción. Claro, si aquí entramos en el reino de las contradicciones, pues nos lo hemos cargado todo. Entonces, eso es absolutamente perverso, eso es diabólico, y contra eso hay que protestar. Eso debe ser denunciado. Y aquí acudo a otra cita magisterial, Denzinger, 1782, que dice: hay un solo Dios verdadero y vivo, infinito en su entendimiento y voluntad, y en toda perfección. Perfección racional, perfección lógica. La irracionalidad es la mayor de las imperfecciones, el mal del absurdo. O sea, es que, ¿cómo se podría decir? Es terrorífico. Pues eso al menos se tiene que decir, se tiene que dar la voz de alarma, pues para que el que pueda y quiera, pues se entere al menos. Sigo adelante. En el punto 17 se dice: anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad. Bueno, vamos a ver si consigo también desgranar esto, que tiene una amiga, claro, hablando del narcisismo, hablando del deseo. Vamos a ver. Junto a la emoción tenemos lógicamente el deseo, pero un deseo desligado por eso mismo de la razón. Es un deseo meramente emotivista, arbitrario, caprichoso. Sin embargo, ¿de qué sirve un vínculo meramente emotivo y por tanto racional? Si lo que a mí me tiene que servir para referirme a otra persona, para relacionarme con otra persona, es simplemente la emoción y un deseo emocional, eso no va a ningún sitio. Más todavía, ¿cabe algo más narcisista que la emoción irracional y por ende arbitraria y caprichosa? Critica el narcisismo para caer en el mismo narcisismo de cabeza. Pero Critica aquello en lo que cae. eso es típico de él. Sí, Quiero decir, cuando dice la autorreferencialidad. sí. Y es alguien que en sus propias encíclicas y documentos se cita a sí mismo, pero como si no hubiera mañana. Constantemente. Constantemente. Es la contradicción. El mal es contradictorio. Pero no, la cosa no se para aquí. Esa Supongo. emoción narcisista también sería maquiavélica, en cuanto desligada de cualquier regla que por definición es racional. Claro, el fin ya no estaría sujeto a la razón. El fin lo pone el deseo y a ese fin se ha de supeditar todo lo demás. Puro maquiavelismo. Puro maquiavelismo. Pero tampoco se queda ahí la cosa, sino que al narcisismo y al maquiavelismo se le uniría otra cosa, porque eso que es completamente emotivista y no racional cae en una total falta de empatía. Aunque parezca difícil de entender, si yo me dejo llevar por la emoción, ¿cómo puedo caer en falta de empatía? Porque la emoción es la mía. Claro. O sea, yo me dejo llevar por mi emoción. Mi emoción es incapaz ni de comprender ni de considerar la emoción de los demás. O sea, si yo me dejo llevar por mi propia emoción, prescindo de los demás. Es Impongo mi emoción a los demás. como lo de tenéis que ser como niños, pero entendido mal. Mal, completamente. Completamente.
Claro, es niño en el sentido peor, niño caprichoso, niño irracional que no piensa, niño malévolo, el peor sentido de todos. Por eso se cae en el emotivismo, por tanto en el irracionalismo, el maquiavelismo, el narcisismo y la falta de empatía hacia los demás. Pues el mero emotivismo, que es radicalmente subjetivo e inmanentista, porque se queda en uno mismo. O sea, tu emoción es tuya. Eso es intransferible. Tu emoción es tuya. Pues si te dejas llevar solo por tu emoción, te conviertes en alguien incapaz de alcanzar, ni de reconocer, ni de comprender a un tú auténticamente distinto. Para eso hace falta la razón, para decir, ese pensará como yo, sentirá como yo. Claro, si a mí me pegan y me duele, pues supongo racionalmente que si le pego a otro le dolerá también. Eso es un puro juicio racional. Esto es como la obra esta de Shakespeare. Si me pinchan no sangro, si me pegan no me duele. Claro, pero eso no es ese juicio no es emotivista, es racional. Si tú descartas la razón y te quedas en el puro emotivismo, te quedas en tu emotivismo y eres incapaz de comprender a los demás. Cayendo en el narcisismo, te quedas en ti mismo, en el maquiavelismo vas a utilizar a los demás y en la falta de empatía te va a dar todo absolutamente igual. Por tanto, se llega al total contrasentido de que una encíclica que pretende hablar del amor divino expresado en el Sagrado Corazón de Jesús, esto es gordo, habla del amor de Dios expresado en el corazón de Jesús, que es la máxima expresión. Bueno, pues esa encíclica termina encallando en la denominada tríada oscura, que es lo propio del psicópata. ¿Qué más suena? ¿Cómo se define a un psicópata? Por la tríada oscura. El psicópata tiene esas tres cualidades. Es narcisista, es maquiavélico y carece de empatía. Bueno, pues en eso termina esta encíclica que pretende hablar del amor de Dios expresado en el Sagrado Corazón de Jesús. Termina en la tríada oscura, caracterizada por el narcisismo, el maquiavelismo y la falta de empatía. Si esto no es gordo, venga Dios y lo vea. Por eso yo me he sentido obligado a dar la voz de alarma, porque es que esto es para que explote la cabeza del que tenga unas cuantas neuronas y lo comprenda mínimamente. O sea, no puede ser, esto no se puede asumir tal cual, porque sí, tú estarás hablando del Sagrado Corazón, pero un corazón irracional, un corazón emotivo y un corazón que termina, por tanto, en el narcisismo, el maquiavelismo y la falta de empatía. O sea, el Sagrado Corazón de Jesús es el psicópata número uno de la historia. No, por favor. Hemos convertido a Cristo en un psicópata. No. Y a Dios. Pues no eso, digamos eso, no digamos eso. claro, eso debe ser denunciado. Eso dicen mucho los ateos y todo eso. Claro, efectivamente. No, es que vamos a ver, el gran juego del ateísmo es ese, es el de acusar a Dios, es el de acusar a Dios de perverso por su voluntad arbitraria. Claro, si pensamos que Dios es un ser arbitrario, pues sí, es perverso, pero es que Dios no es un ser arbitrario, Dios es un ser completamente racional. Claro, a la arbitrariedad llega el irracionalismo. Pero es que la concepción que tiene la doctrina católica de Dios es completamente opuesta. Un Dios racional, un Dios que es razón, un Dios que es perfección, que es bondad, que es verdad, que es belleza. Claro, en esta encíclica todo eso desaparece de raíz, porque todo eso es fulminado en estos primeros puntos. Paso al punto 18. Dice, se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros,
entre el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Igual esto uno lo lee así deprisa y parece que no ve nada. Pues se acaba de colar un aguijón de alacrán de un tamaño considerable, con la noción de paradójica. Por el hecho de decir, se produce en el corazón de cada uno esta paradójica. Porque claro, habla del corazón de cada uno. Aquí está incluyendo el corazón de Cristo y el corazón de Dios. Se da algo paradójico, una paradójica conexión. Pero es que nos damos cuenta de lo que es la paradoja. La paradoja auténtica, la que no permite salir de la contradicción, resulta fatal para el sistema al que afecta. O sea, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es algo que necesariamente concluye en contradicción, respondas lo que respondas. De manera que es imposible salir de la contradicción. Claro, si tú aplicas la paradoja al corazón de Cristo, al corazón de Dios, has metido la paradoja en Dios. Pero es que la paradoja resulta fatal para el sistema al que afecta, hundiéndolo en la inconsistencia lógica. La paradoja es la contradicción. Así, el mismo documento reconoce el carácter lógicamente paradójico de sus postulados. ¿Y cómo es posible que acepte eso con tanta alegría? Porque este documento, en fin, no he querido entrar en esas escuelas filosóficas, pero se deja llevar por el pensamiento hegeliano, el pensamiento dialéctico, que evoluciona a partir de las contradicciones. Ese pensamiento funciona unificando, sintetizando contradicciones. Pero claro, eso es completamente imposible de manera lógica, eso es falso. Eso es falso. Y si eso se lo aplicas a Dios, pues lógicamente te lo has cargado. Entonces, esto hay que decirlo, este documento no puede ser así aceptado tal cual. Y luego, claro, es que sería magisterial, estamos hablando de una encíclica. Una encíclica que se carga todo lo anterior, todo el magisterio anterior, y que llega a unas aberraciones que ponen los pelos de punta. Bueno, sigo adelante. Punto 23. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Pues aquí vemos nuevamente expresada la tesis de un amor puramente voluntarista y emotivista, lo que vicia de raíz todo el discurso. Si tú a Dios le aplicas ese amor voluntarista, emotivo, arbitrario, pues te lo has cargado. Un amor contradictorio, un amor irracional, un amor absurdo, te lo has cargado. Pues eso es lo que ocurriría. Por tanto, démonos cuenta de que esto es muy gordo y yo, en fin, yo comprendo que muchos no hayan comprendido esto, no lo hayan sacado, porque esto, en fin, tiene su miga filosófica y hay que profundizar. No es que yo me tenga aquí por nadie así especial, pero bueno, como yo lo he visto, me creo en la obligación de poder compartirlo y de exponerlo públicamente para que se sepa. Y ahora voy a dar un salto de bastantes puntos y me voy del 23 al 192, ya para ver unas cuestiones ya finales. En el punto 192 dice: Dios de algún modo quiso limitarse a sí mismo. Aquí vamos a ver unas consecuencias de ese pensamiento contradictorio al que da pie esta encíclica. Como Dios sería un ser contradictorio, un ser emotivo, un ser arbitrario, pues bueno, ese Dios podría limitarse a sí mismo. Pero bueno, ¿no nos damos cuenta de que el limitarse a sí mismo es autocontradecirse? Para Dios es autocontradecirse, porque Dios es el ser ilimitado, Dios es el ser infinito. Si se limita, deja de ser Dios. O sea, estamos metiendo ya la contradicción en Dios de una manera. Entender la libertad humana como una autolimitación de Dios, quien así recortaría la propia omnipotencia, carece de toda lógica, pues la limitación es por definición incompatible con Dios.
De modo que decir que este se autolimita es tanto como decir que deja de ser Dios. Dios dejaría de ser Dios. O sea, esto es absolutamente aberrante, aberrante. Bueno, pues el último punto ya en el que me quiero fijar es el 193. Esto no proviene de una fragilidad suya, sino de su infinita libertad, de su paradójico poder. Nuevamente, paradójico poder y de la perfección de su amor por cada uno de nosotros. O sea, ahora a lo imperfecto se lo llama perfecto. A lo paradójico y contradictorio, a eso se lo llama perfecto. Cuando la omnipotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad, solo la fe puede descubrirla. O sea, aquí hay dos misiles, dos misiles balísticos con ojiva nuclear. Y yo voy a intentar, pues eso, No es fácil, ¿eh? desconectarlos. Voy a intentar que la gente lo comprenda para que pueda desactivarlos. Desactivarlos. Hablar, según se ha explicado, de algo paradójico en Dios es no ya solo negar a este, negar a Dios, sino incluso declararlo imposible. Ese Dios es imposible porque es contradictorio. Como imposible es el absurdo al que conduce la paradoja. Estamos hablando de un Dios al que hemos convertido en algo imposible, en una quimera. A Dios lo hemos convertido en una quimera absurda. ¿Cabe algo más gordo? Por eso digo, eso es un misil, hay que desactivarlo de alguna manera. Y yo no he encontrado otra, pues que exponerlo aquí. Además, decir que algo solo puede ser aceptado por la fe, solo la fe puede ver eso, como aquí se dice, solo la fe puede descubrirla, eso supone desconectar a la fe de la razón, la cual efectivamente encuentra como límite infranqueable la paradoja. Una fe que es capaz de asumir la paradoja, de aceptar la paradoja, es una fe irracional. Y esa fe no puede ser la católica. Tanto nos encontramos ante un documento que niega los fundamentos mismos de la teología y de la fe católica, que es la racionalidad, la compatibilidad, la correspondencia entre la fe y la razón. Una fe superior, pero que está fundamentada también y puede ser ayudada por una razón que la provee de los preámbulos de la fe y que además puede demostrar que lo que la fe nos dice en cuanto revelado por Dios no es irracional, porque Dios es racional, Dios es la fuente de toda verdad y de toda racionalidad. Entonces, pues estos son los puntos gordos. Ya he dicho al principio que tiene cosas muy buenas, pero claro, si te dejas llevar por estas y asumes estas, ya estás perdido. Yeah. Lo ideal sería arrancar esas páginas. Esto como se hacía antes, pues expurgar de los libros todo lo que sea aberrante y lo otro sí, lo otro puede tener mucho provecho, pero hay que quitar esto. Y hay un problema porque hay mucha gente que ha hecho esto en los últimos años, como los de la sacristía La Vendée y otros, diciendo que, bueno, pues cada documento que sale simplemente sale y hay que interpretarlo católicamente y lo que no se puede interpretar católicamente dejarlo. Pero el problema es que eso no sirve contra el modernismo porque hace que ese documento siga vigente. Lo que pasa que tú, que puedes tener un grado en teología, lo que sea, o ser muy ducho y tal, pues puedes permitirte el lujo de leerlo y quitarle las partes que no son buenas. Pero el resto de la gente que no tiene ni idea, no. Y obviamente un documento así tiene que ser rechazado completamente, porque la gente sencilla se va a confundir. Sí, sí. Mi consejo al que, en fin, no se pueda aclarar con estos puntos es que no lea nada o que simplemente deje los puntos que yo aquí he nombrado y vaya a la otra parte. Creo que es a partir del... Es que también es larguísima, pero bueno, algunas partes están muy bien. A partir del punto 200 no sabría bien ahora. Al final, las partes que están bien dicen cosas que ya ha dicho la Iglesia antes y mejor dichas en algunos casos. Entonces, ¿para qué? No te creas. Hace un elenco
un elenco de santos y de citas que están muy bien, ¿eh? Es que ¿Y tú crees? es espectacular. Esto lo Una habíamos cosa no hablado. quita la otra, yo digo lo uno y lo otro. Sí, sí. Pero una cosa ya, pero es como, yo qué sé, tengo un pastel en la nevera y está rancio, pues lo tiro, porque ya Está no enmohecido, hay que tirarlo claro, entero. eh, Bueno, yo ya, ahí ya no entro. claro, no, pero la cosa está en que tú crees que esas partes las ha escrito él, porque a veces da la sensación de cuando dice cosas que suenan maravillosas, parece que cuando las audiencias públicas parece que está leyendo un papel. Y luego parece que deja el papel, se baja las gafas así, es cuando suelta los sapos. Y ya me da la sensación de que hay alguien que está escribiendo un guión y él lo interpreta, pero luego mete lo suyo. Sí, Porque sí, sí, cuando hay documentos que son tan separables, que hay unas partes buenas, sí. otras más, al final parece que o es la misma persona que tiene algún tipo de problema o lo hace con muy mala baba, Jekyll y Mr. Hyde, una cosa así. o lo hace con muy mala baba, o a Sí. lo mejor es que hay otra persona que escribe lo que es correcto y luego él llega y cuando le dan lo escrito y tal, dice, vale, 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 meto aquí, meto allá y ya está. No sé. No, vamos a ver, la mala baba está en el engaño y en la confusión. No hay peor estrategia, bueno, para los que la sufren que esa. O sea, en sí misma es la estrategia más inteligente de todas. Confundir, confundir, esa es la estrategia diabólica. Confundir. Yo lo que podría decir de esto, vamos a ver, es que, claro, decir cojo lo que me interesa, dejo lo demás. No se puede porque si lo reconocemos como papa, hay que reconocer todo lo que produzca y saque oficialmente como magisterio. Como magisterio. Y entonces metemos dentro del magisterio de la Iglesia la contradicción. Por tanto, el magisterio de la Iglesia sería falso, porque todo aquello en lo que entra una contradicción se hunde y se convierte en falso. Entonces, por eso sale pues lo que yo desde el principio, cuando hice el manifiesto, denominé la cuestión crucial, que es reconocer que el Papa Francisco no puede ser verdadero papa, porque si fuera verdadero papa, su magisterio sería verdadero magisterio, y sin embargo es contradictorio con gran parte del anterior, pero además es contradictorio en puntos fundamentales, es que se carga los pilares básicos de la teología, de la doctrina. Entonces, quedarse así en medias tintas, decir cojo lo que me interesa, cojo, dejo lo demás, es que eso no se puede hacer con el magisterio. Ya, Eso no se puede hacer. El magisterio se acata en su totalidad. ya. Sí, Eh, Estoy leyendo una noticia de última hora que van a promulgar unos nuevos misterios para el Rosario, para el año que viene, con el jubileo. Los vaya, misterios de la esperanza. En principio sí, sí. son la creación, el diluvio, el sacrificio de Abraham, la Pascua y la Inmaculada Concepción. Uf. Esto es Monseñor William Wack. Yo no sé si lo hace a título personal o en su jurisdicción o No, es no hay mucha algo... coherencia entre esos misterios. ¿Eh? Que no veo yo mucha coherencia entre esos misterios. Lo acabo de ver ahora. Bueno, ya lo indagaremos. Sí, Bueno, hay que pues, don con tiempo, pero Francisco, bueno, como ya hemos entrado en el reino de la irracionalidad, aquí todo vale, todo sí, vale creo que es a nivel diocesano, ¿no? a nivel general. Sí, sí. Es en Estados Unidos, en una diócesis. La diócesis de Pensacola, Tallahassee, no sé, bueno, Ah, que me bueno, perdonen los de Estados Unidos bien. por la pronunciación. Bueno, don Francisco, ¿alguna cosa más que añadir? Pues nada, simplemente eso, yo he querido cumplir con mi imperativo de conciencia, el que siento, pero no de manera emotiva, sino de manera racional. O sea, después de un análisis racional y toda una indagación racional. Esto no se puede acatar tal cual, esto debe ser denunciado, tiene que darse la voz de alarma y el pueblo fiel pues tiene que saber que este documento contiene dosis de veneno letal altísimas, altísimas, dosis altísimas.
Y eso no se puede aceptar. El católico que se deja inficionar por esa mentalidad deja de ser católico. Así de claro. Tan seria es nuestra fe. Eso es. Muy bien, pues nada. Lo dice San Pedro, hay que dar razón de la esperanza. Y quien dice de la esperanza, dice de la fe. La fe cristiana, católica, está fundada en la razón. Hay que dar razón. Si nos cargamos la razón, nos lo hemos cargado todo. Pues yo desde mi granito de arena, desde mi poquedad y desde lo que yo pueda hacer, pues creo que debo contribuir de esta manera y ya pues que sea lo que Dios quiera, pero yo lo que no querría es que a mí el día del juicio me acuse de haberme callado lo que no podía callarme. Así de claro, así de claro. Pues ya está. Un abrazo en Cristo. Isaac, muchísimas gracias porque sin Gracias a ti no Dios. podría haber hecho nada. Muchas gracias. Gracias a Dios.